Bueno, damos muchas gracias a Dios por estar nuevamente un miércoles más en este estudio bíblico. Saludamos a los hermanos que nos están apoyando y nos están ayudando. Aquí a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Vamos a tener una lectura bíblica que está en el Evangelio de Lucas. Yo voy a leerlo, ahí está en los versículos 33 al 36 y dice así: el cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento y prepara a cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje del estudio de tu palabra en esta hora. Te pedimos por cada uno de aquellos que nos está viendo y escuchando por Facebook y YouTube, que tú les bendigas y les guardes también. Gracias por tu amor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, este es el estudio número 21 de Eternidad a Eternidad. Lo comenzamos aproximadamente en el mes de enero y bueno, todavía nos faltan algún tiempo más, no mucho, pero esperamos llegar hasta el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar la sexta dispensación o periodo, que es la periodo de la gracia o la dispensación de la gracia. Esa es la que estamos viviendo. O sea, han habido 6 dispensaciones, falta la séptima, que es la del reino, que de eso vamos a hablar después que terminemos esta, y el 7 tiene que ver con la perfección o la plenitud, y estas 7 dispensaciones hablan de la perfección y del pleno cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Vamos a ver cómo Dios tenía planificado todo lo que iba a hacer. Bueno, esta dispensación comienza en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, vamos a verlo, hasta la segunda venida de Cristo. Así que es posible que estemos un tiempito, quizás este estudio y 2 más, para poder verlo en detalle, porque esta dispensación es muy importante, porque precisamente es la que estamos viviendo. Después de la ascensión de Cristo, acuérdense que eso ocurrió en el libro de los Hechos, narrado por el historiador y médico Lucas. Los discípulos regresaron a Jerusalén, como Cristo les había instruido, y les dijo: esperad allí la promesa del Padre y la investidura del poder de lo alto. Y estaba hablando, por supuesto, de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y se quedó en el creyente conforme lo había prometido Cristo. El Espíritu Santo estará con vosotros y estará en vosotros, y por eso es que nosotros podemos estar aquí ahora, porque esta dispensación de la gracia está acompañada, está protegida, está investida por el Espíritu Santo, que está presente en cada miembro de la iglesia, en cada creyente, en cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor y se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados. Así que la presencia de Dios está en el mundo a través de sus hijos. Por eso es que el mundo no va a tener excusa, porque el mensaje de Dios se sigue dando. Vamos a ver la dispensación del Espíritu Santo, es lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a ver el rapto o arrebatamiento de la iglesia, y se ha especulado mucho sobre esto, si la iglesia va a pasar o no por la gran tribulación. Hoy casualmente yo siempre reviso Facebook, todo lo que me entra. Ustedes saben que yo escribo casi todos los días algo, y hay gente que no cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero vimos que las 70 semanas que estaban determinadas sobre Israel, ahí está incluida el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de la gran tribulación y va a ocurrir el arrebatamiento. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar también del reino del anticristo y su derrota. Fíjate todo lo que vamos a abarcar. O sea, algo que quiero enfatizar aquí ahora. Algunos
empiezan a decir cosas por esto del COVID. Si algo aprendemos de esta pandemia, déjame ver si puedo explicarlo, es que queda demostrado que el mundo completo puede ser controlado y obligado a hacer las cosas que los gobernantes quieren. Pero en el tiempo del anticristo va a ser por un solo gobernante. Yo no sé si cuando usted ve las noticias, usted hace lo que yo hago. Cuando yo veo la noticia, yo miro detrás de la noticia y me quedo asombrado. O sea, todos los países, no importa la ideología, no importa la región, todos los países tienen que cumplir ciertas medidas obligatoriamente. O sea, tienen que pedir permiso para salir de la casa, tienen que ponerse sus mascarillas. Ahora se está pensando, esto es algo que algunos países, de coger, o sea, pedir como si fuera un appointment para poder separar un espacio en la playa, porque todos no van a poder estar juntos. O sea, eso es lo que se está diciendo. Pero lo que yo veo es cómo el mundo ha podido ser controlado, aún inclusive las grandes democracias, con un control absoluto con esto del coronavirus. Eso nos dice que en el tiempo, que es posible lo que Cristo decía, en el tiempo del anticristo va a haber un control total. La gente decía que era imposible, ahora no es imposible. Porque yo no sé si ustedes se recuerdan que cada vez que alguien, antes de venir a esta epidemia, a esta pandemia, si alguien quería imponer algo, ¿qué hacía? La gente se botaba por la calle, venían las huelgas, venían las protestas, quemaban los carros, aunque ha habido algunas, pero muy esporádicamente. Pero ahora no. Ahora, como está decretada por los gobiernos, por los senados, por las cámaras de representantes, por los parlamentos, por las instituciones como la Unión Europea, entonces la gente tiene que hacerlo, y si no, lo obligan, porque la gente, si no cumple, pues en algunos lugares los meten presos o les meten una multa. Así que vamos a hablar del reino del anticristo y su derrota, pero con esto que hemos vivido, sabemos que es posible lo que la Biblia venía diciendo ya hace más antes de Cristo. O sea, ya se hablaba del imperio del anticristo y Cristo lo especificó muy claro, y en la primera iglesia primitiva el apóstol Pablo habló mucho sobre ello. Así que vamos a hablar del reino del anticristo y de su derrota. Vamos a hablar del tiempo de la gran tribulación. Algunos dicen, oye, como este tiempo nunca ha habido. La gente entonces parece que desconoce la Biblia, porque esto no es ni la milésima de la milésima de la milésima parte de una millonésima de lo que va a ser la gran tribulación. Y la gente ahora, pues no, esto que está pasando a nivel mundial, la pandemia, eso no tiene nada se va a asemejar a la gran tribulación. De eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también de la segunda venida de Cristo. Ese es el plan de Dios. Ahora, fíjense cómo el plan de Dios lo ha cumplido. Aquí tenemos, bueno, vamos a ver después otra cosa. Aquí tenemos 5 aspectos, ¿verdad? Pero todo esto se ha cumplido. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino y se estableció en la iglesia. El arrebatamiento está pendiente. El reino del anticristo está pendiente. La gran tribulación está pendiente. Y la segunda venida está pendiente. Pero todo el plan que Dios hizo anteriormente, en todos los puntos, se cumplió, cada uno en detalle. Eso quiere decir que esto se va a cumplir también en detalle, punto. Entonces, ahora nosotros tenemos que estar dando gracias, Señor, a Dios. Gracias porque tus planes se van a cumplir al pie de la letra. Vamos a ver Pentecostés y la iglesia apostólica. El número de los que estaban reunidos era 120, muy significativo, y la Biblia lo enseña. En aquellos días Pedro, eso lo puede leer después en Hechos capítulo 1, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, entonces ahí comenzó Pedro a hablar, pero lo único que queríamos citar era el número 120. Acuérdense que Pedro fue el que negó al Señor, lo negó 3 veces, allí cuando él estaba siendo crucificado, pero Pedro fue uno de los líderes de la iglesia primitiva, después que de su arrepentimiento y después que allí recibió al Espíritu Santo, fue uno de los líderes de la iglesia primitiva, y fue el que junto a Juan le dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, aunque nos cueste la vida. O sea que Pedro cambió completamente. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta que celebraba el pueblo judío, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1 al 4. Bueno, ahí está la venida del Espíritu Santo.
Santo, y entonces dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se asentó sobre cada uno, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y una de las manifestaciones que Dios quiso que ocurriera era hablar en otras lenguas para que la gente entendiera que Dios había cumplido la promesa que Cristo había dado. Ahora bien, para tener el Espíritu Santo, ¿se necesita hablar en lengua? La respuesta bíblica es no. Es más, nada más que se habló en lengua en el tiempo de Pentecostés y cuando fue derramado también el Espíritu Santo en el tiempo de los gentiles, pero después ya en todo el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento no se menciona más el don de lenguas o el hablar en lengua, a no ser que Pablo dijo que era mejor hablar 5 palabras en lengua conocida que 10,000 palabras en lengua desconocida. Tristemente, hay hermanos nuestros, y digo hermanos nuestros porque yo creo que con eso no pierden la salvación, que enseñan que para uno tener el Espíritu Santo, uno tiene que hablar en lengua. El hablar en lengua es un don dado por Dios, como el don de la predicación, el don de la oración, el don de la exhortación, el don que uno tenga. Y uno puede ser que uno no tenga el Espíritu Santo y no hable en lengua. Por ejemplo, hubo muchos en la Biblia que no hablaron en lenguas. Grandes hombres de Dios, ¿verdad? O sea, que el Espíritu Santo era la promesa que Cristo había dado. Y para poder entender bien esto hay que retroceder un poco. Cuando Cristo, si usted lo ve allí en el Evangelio de Juan, cuando ya Cristo se iba a ir, ¿qué pasaba? Lo vamos a ver quizás después más adelante, pero no se me vaya a pasar ahora esta importancia del Espíritu Santo. Cuando ya Cristo se iba a ir, los discípulos estaban muy tristes. Y él dijo, oye, no se preocupen, yo me voy a ir, pero va a venir otro que va a ser igual que yo, que va a estar con ustedes. O sea, y ese otro no era otro que el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuándo es cuando una persona recibe el Espíritu Santo? ¿Cuando se bautiza? No, eso es error. No es cuando se bautiza. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando se hace miembro de una iglesia, no. Error. La persona recibe el Espíritu Santo cuando verdaderamente se arrepiente de sus pecados, reconoce que es pecador y entiende que el único que le puede dar vida eterna es Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y eso se puede recibir en una cama de hospital, se puede recibir en un campo intrincado allá donde no va nadie, donde inclusive no hay ni iglesia. O sea, el Espíritu Santo se recibe en el momento que uno cree. Y en ese momento que uno recibe el Espíritu Santo, en ese momento uno es sellado para la eternidad. Punto. Esa es la garantía del Espíritu Santo. Así que puede ser que una persona sea miembro, estoy hablando en sentido general, pero es así, es real. Puede ser que una persona sea miembro de una iglesia 50 años y no haya recibido el Espíritu Santo. Es más, no es salva, se va para el infierno. Porque acuérdense que Cristo habló de la cizaña y el trigo. Puede ser que una persona se haya bautizado, estoy hablando del bautismo bíblico por inmersión, y tampoco haya recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe a aquel que se ha arrepentido verdaderamente y ha creído en Cristo. Y se recibe en el mismo momento. Por ejemplo, el ladrón en la cruz no tuvo necesidad de ir a ninguna iglesia y fue a la presencia de Dios. Claro, en ese tiempo todavía no había venido el Espíritu Santo, pero Dios estaba con él. Pero, por ejemplo, las personas que están quizás en un hospital, ahora han muerto mucha gente con esta epidemia. Bueno, esas personas, si antes de morir reciben a Cristo, en ese momento reciben al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo sella y entonces van a la presencia de Dios. Así que ese fue el comienzo, ese fue el cumplimiento de la promesa. Por eso es que se habló en lengua, porque fue un hecho que Dios quería que quedara marcado como el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Pero después usted se estudia el libro de los Hechos y va a ver que solamente hay 2 oportunidades en que cuando llega el Espíritu Santo se habla en lengua. Una es esta, cuando fue derramado el Espíritu Santo en la iglesia, en aquellos 120, y otra es cuando el Espíritu Santo es derramado también en los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Vamos a ver la iglesia apostólica. Así que, aunque vamos a hablar después, usted y yo y todo creyente pertenecemos a la iglesia apostólica. No venimos de la Reforma
Y voy a aclarar después eso más adelante. Nosotros somos de la Iglesia Apostólica en el sentido que venimos por la línea de los apóstoles, de lo que enseñó Jesucristo. De ahí venimos nosotros. O sea, por la enseñanza de Jesucristo, de lo que enseñó en los evangelios y por lo que los apóstoles enseñaron de acuerdo a lo que Cristo les había enseñado. Entonces somos una iglesia apostólica, una iglesia evangélica, porque venimos de los evangelios, de ahí viene la palabra evangélica, pero vamos a ver la iglesia apostólica. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, después de haber creído, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, o sea, hubo un comienzo y Dios estaba en los planes de que hubiera muchas personas que pudieran predicar el evangelio, y hubo aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41 y 42. ¿En dónde está el éxito de la iglesia? ¿En la cantidad de personas que tenga? No. ¿En dónde está el éxito de la iglesia? ¿En el tamaño del templo que tenga? No. ¿Dónde está el éxito de la iglesia? ¿En la capacidad financiera que tenga? No. El éxito de la iglesia está en depender del Espíritu Santo y respaldar, más dicho, con nuestra vida todo lo que la palabra de Dios enseña, creer todo lo que la palabra de Dios enseña. Fíjense qué es lo que dice allí. Los que recibieron la palabra fueron bautizados, añadidos a la persona, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero de los apóstoles bíblicos, estos que escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo. Voy a dar un repaso de lo que dimos ya. El apóstol Pablo escribió 3 epístolas, no las voy a mencionar ahora. El apóstol Juan escribió 3 epístolas. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas, el Judas escribió una epístola y Santiago escribió una epístola, y la epístola a los hebreos, que no se sabe el autor. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, ¿de dónde recibieron la doctrina? Y voy a aclarar, doctrina quiere decir enseñanza. ¿De quiénes recibieron la enseñanza de los apóstoles? De Cristo. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Repetir lo que Cristo les había enseñado. O sea, eso fue lo que hay que hacer. Ahora, cuando nosotros venimos a la iglesia, digo, a una iglesia apostólica, a una iglesia evangélica apostólica, porque nos guiamos por los apóstoles bíblicos que Cristo instituyó. No, somos evangélicos porque creemos en los evangelios que relatan la vida de Cristo. Ahí viene la palabra evangélico. Pero nosotros perseveramos en la doctrina bíblica, la que está aquí. No añadimos ni quitamos. La que enseñó Cristo, punto. Y la que después enseñaron los apóstoles. Entonces dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Cuando venimos a la iglesia, miren, a la iglesia venimos, y por eso deseamos reunirnos ya pronto, venimos a tener comunión, a confraternizar, a saludarnos, a conversar, a saber los unos de los otros, a tener, como se dice, la coinonía, ese amor cristiano unos por los otros. Pero lo principal es que vamos a aprender y a perseverar en la doctrina bíblica, porque si no, no podemos vivir la vida cristiana. Por ejemplo, no hubiéramos podido enfrentar con optimismo y con fe esta pandemia, que es parte de una de las señales dadas por Cristo, si no conocemos la doctrina. Así que la iglesia primitiva, su éxito estaba en que perseveraba primeramente en la doctrina de los apóstoles, después en la comunión unos con otros. Por ejemplo, en que yo conozca a Luis, a Cari, conozca a Miriam, conozca a Julio, nos conozcamos unos a otros, haya comunión, haya armonía, que conversemos, que nos contemos nuestros problemas. Ustedes no saben cuán grato es para mí que me diga un hermano, pastor o hermano, ore por mí que lo necesito. Pero también yo le puedo decir a otro, oye, hace falta que ores por mí porque tengo esta situación. Bueno, eso es comunión, en la comunión unos con otros. Ahora, el partimiento del pan era la cena del Señor. Fíjense que aquí en este comienzo de la iglesia, en estos versículos 41 y 42, están las 2 ordenanzas de la iglesia. Una era el bautismo, porque dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Cristo dijo que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el partimiento del pan era la cena. En el tiempo bíblico, la cena, que con la cena se recordaba los sufrimientos y la muerte de Cristo y se anunciaba su segunda venida, la celebraban todos los días de reunión. No era el domingo solamente. Todos los días que se reunían, ellos participaban en la cena. Eso lo hemos hablado otras veces. Pero después, en las iglesias evangélicas se estableció la mayoría el primer domingo.
Hay otros que lo hacen quizás cada 2 meses, pero lo importante es que hay que hacerlo. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque ya hoy en día existen iglesias que ni bautizan ni dan la cena, porque dice que eso es un rito, un ceremonial religioso que no hay que hacer. Una ordenanza dada por Cristo. Y si no mal no recuerdo, cuando yo estaba por allá por Miami, en Fort Lauderdale hay una iglesia así. O sea, todo el mundo es miembro y no es miembro, porque para ser miembro de una iglesia, ¿qué es lo que me hace miembro? Que yo me bautice. ¿Y qué es lo que me hace miembro? Que yo tenga comunión, que yo me conozca. Pero si nadie es miembro, entonces ¿quién conoce a quién? Entonces cada uno hace lo que le parece. Pero así que participaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y algo muy importante, la victoria de la iglesia, la victoria del pastor, la victoria del creyente, la victoria de la familia está en la oración, en la dependencia de Dios. Yo tengo que orar todos los días. No puedo orar nada más que cuando me apriete el zapato o cuando venga una situación difícil como esta que está pasando. Y participaban en el partimiento de pan y en las oraciones. La iglesia primitiva oraba todos los días y tenía razón por orar todos los días, porque en ese tiempo el ser cristiano era un símbolo de muerte, una sentencia. Todos los días, por ejemplo, llegaba la noticia, había un grupo reunido, oye, ¿sabes que a la familia tal la echaron al foso de los leones? La echaron al foso de los leones, se las comían antes de llegar al piso y ya eran muertos. O la familia tal, ¿tú sabes qué? Los quemaron vivos. O la familia tal los aserraban, los picaban en pedazos. O a la familia tal los flagelaban, los ponían en 4 caballos, los daban y entonces los partían en 4 partes. Eso sucedía, era una noticia diaria. Por lo tanto, tenían que estar orando diariamente. Los cristianos que hoy actualmente son perseguidos en Nigeria y en otros países, tienen que orar todos los días, porque todos los días los están persiguiendo para matar. Así que ahí estaba la iglesia apostólica, perseverando en la doctrina, teniendo comunión unos con otros, participando de la cena y del bautismo y participando en las oraciones. Y dice que alabando a Dios. O sea, ¿cuándo debemos alabar a Dios? ¿Cuando estamos bien? No. Hay que alabar a Dios en todo tiempo. Porque ¿sabes qué? Dios tiene sus planes. O sea, la alabanza a Dios es yo reconocer que Dios está en control, sea cualquiera sea la situación. Ahora yo puedo alabar. ¿Se puede alabar a Dios en medio de la pandemia? Claro que sí, Dios está en control. ¿O qué? ¿O Dios ha dejado de ser Dios? Dios es el mismo. Dice que entonces alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, hay que tener buen testimonio. Porque vamos a suponer que yo soy muy activo en la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Que yo me conozco la Biblia, que yo participo de la escuela dominical, que yo vivo del diezmo, pero soy un desastre en mi trabajo, soy un desastre en mi familia, soy un desastre en mi vecindario. Entonces no tengo favor del pueblo. O sea, la gente va a decir, este es un hipócrita. Tengo que vivir lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo enseño. Y entonces dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Hay otra versión que dice, y iban siendo añadidos los que iban siendo salvos. O sea, o el Señor añadía a los que iban siendo salvos cada día. Pero el problema era que cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. Pero ¿cómo la gente es salva? Por la predicación del Evangelio. Porque si ahora yo les digo, oye, inviten, cuando ya podamos invitar, inviten, y entonces cuando vengan aquí yo le hago un cuento. ¿Saben que yo vivía en Camobaní? Oye, y había unas tiendas de víveres, y había unas carnicerías, y había allí unas calles, había un parquecito infantil, había un parque central, había ciertos edificios también, y yo le empiezo a hablar de todo eso y ahí termino el mensaje. Entonces, ¿para qué invitó a la gente? El pastor no habló nada de la Biblia. Cuando se traiga, de la única forma que la gente tiene de ser salva cuando venga a la iglesia es que se predique el mensaje de Dios. O sea, que la gente entienda de que es pecadora y que necesitan un salvador. Y eso lo enseña bien claro la Biblia. O sea, no se puede bañar con paños tibios. Vamos a suponer que ahora viene una persona. Voy a poner este ejemplo. Es un ejemplo hipotético, hermano. Vamos a suponer que ahora nosotros como iglesia tenemos una crisis económica. O sea, no hay entrada, los miembros son muy pobres. A veces pueden dar, a veces no, porque no tienen de dónde sacar o porque no han tenido trabajo. Estoy poniendo un ejemplo. Pero entonces llega un empresario que es millonario. Y entonces le dicen al pastor, oye, trata bien a este hombre, que si este da los diezmos, nosotros cubrimos todos los gastos y nos sobra y podemos hacer un templo.
Y entonces el hombre es un pecador tremendo, engaña a la esposa, es un idólatra, es un mujeriego, es un jugador, es un bebedor, es un drogadicto. Yo le digo, chico, tú sabes que eres una buena persona, entonces te veo bien, sabes que puedes hacer, te podemos hacer miembro. Y lo bautizo ese mismo día, busco una palangana y lo meto aquí, aunque sea por parte. Hermano, eso no podemos hacerlo. El evangelio no se puede vender. El evangelio es por gracia, es gratuito. Y si por gracia recibimos, tenemos que dar por gracia. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan de Santiago? Viene un pobre, que es muy pobre, harapiento, lo sentamos allá en lo último. Viene un hombre muy elegante, vestido. Oye, siéntate aquí. ¿Estás cómodo? ¿Quieres una penquita? ¿Quieres que te ponga algo allí? Agua. ¿Quieres un spray? Una soda, un capuchino, un café negro, un cortadito. No podemos hacer eso. El que venga a la iglesia, que oye el evangelio, si se arrepiente y tiene plata, gloria a Dios, y si no tiene, también. El problema es que se salve, punto. Y Dios va a proveer para su iglesia siempre, porque lo proveyó en el primer tiempo, cuando eran muy pobres, cuando en aquel tiempo los ricos escaseaban y los ricos huían de la presencia de Dios, o sea, no querían saber de Dios. Ahora vamos a ver que el 120 es 10 veces 12, el número 10 número de prueba, la prueba de que Dios podía hacer grandes cosas con aquellos 120. Número 12 es pueblo de Dios, acuérdense que Israel, que era pueblo de Dios o es pueblo de Dios, de 12 tribus, y la iglesia por los 12 apóstoles, y 120 prueba del poder de Dios sobre su pueblo. Con aquellos 120 comenzó la iglesia. O sea, eran 120 miembros y el evangelio llegó hasta nuestros días. Y eran personas humildes, personas sencillas, no de muchos recursos económicos. Después Dios fue añadiendo quizás personas que tenían cierta comodidad o ciertas entradas económicas, pero eran gente de pueblo, gente común y corriente. Ahora bien, los padres de la iglesia primitiva fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, o sea, los que fundaron las primeras iglesias fueron discípulos inmediatos de los apóstoles. O sea, cuando usted va al segundo siglo, esos que fundaron las iglesias eran discípulos de los apóstoles, o sea, inmediatos, o sea, habían recibido la enseñanza en persona de los apóstoles, quienes vivieron al final del siglo primero y a principios del siglo segundo. Acuérdense que la iglesia primitiva surgió en el primer siglo y a principios ya del siglo segundo, durante el siglo segundo se fue desarrollando la iglesia, ya algunos apóstoles empezaron a morir, pero la iglesia primitiva surgió precisamente de esos que habían recibido la enseñanza de los apóstoles, y acuérdense que a finales del segundo siglo se cree que fue cerrado el canon bíblico. Ahora, vamos a hablar de la reforma, por eso mencioné ahorita de que nosotros veníamos por la línea apostólica. La reforma del siglo XVI, que es la famosa reforma de Martín Lutero, es después de la era apostólica el periodo más importante de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted recordará que la iglesia católica había tomado el poder, había tomado el control, vendía las indulgencias, había un abuso, no se enseñaba la palabra de Dios. Entonces Lutero, que era uno que conocía la Biblia, pero que no se había dado cuenta de muchas cosas, comienza a investigar y se da cuenta que todo aquello era un fraude. Y vienen esas famosas, creo que eran 90 reclamaciones bíblicas que Lutero le pidió a la iglesia. Y esa fue la gran división del periodo de la Reforma. Por eso usted va a ver que hay iglesias que se llaman iglesias reformadas. Nosotros no venimos de la Reforma. Ahora voy, ¿quiénes surgieron de la Reforma? Les voy a decir, por ejemplo, la iglesia luterana viene de la Reforma. Las iglesias metodistas, algunas vienen de la Reforma. Las iglesias episcopales, algunas vienen de la Reforma. O sea, hay iglesias que vienen de la Reforma. Ahora, los evangélicos como tal, y voy a hablar en este caso de los bautistas, no vinimos nunca de la Reforma. Veníamos desde antes de la Reforma. ¿Por qué? Porque se venía por la línea apostólica. O sea, yo no tengo nada en contra de lo que hizo Lutero, pero yo ya creía lo que Lutero decía antes de que Lutero, o sea, si hubiera vivido, la iglesia primitiva ya creía lo que era real, lo que era verdad, antes de que Lutero viniera. Porque ¿cuándo fue la reforma de Lutero? En el siglo XV. Entonces ya la iglesia tenía 1500 años. ¿Qué? Entonces la era apostólica comenzó con Lutero. No.
La era apostólica comenzó con Cristo y después siguió con los apóstoles. Y de ahí venimos nosotros. Yo vengo por la línea apostólica. Yo no soy un reformista. O sea, yo no soy... Porque ustedes saben que... ni un protestante tampoco. Voy a aclarar eso. Porque ahora hay gente que le pregunta, ¿y usted qué no? Yo soy protestante. No, usted no es protestante. Los protestantes se llamaban a los de la Reforma, porque protestaron contra la Iglesia Católica. ¿Qué usted? Usted es cristiano, yo soy cristiano, punto. Porque venimos de Cristo. O si quiere diga yo soy evangélico, pero no diga yo soy protestante, porque si dice yo soy protestante, aunque la intención es decir que usted es evangélico, está diciendo yo vengo de la protesta de Lutero, porque de ahí vino el nombre protestante, cuando la protesta de Martín Lutero. Entonces yo soy evangélico, yo soy cristiano, punto. Ahora bien, ¿qué son? Porque déjeme decirle, dentro de los que participaron de la Reforma, había buenos cristianos que llegaron a ser salvos, que creyeron la palabra, pero es que yo no vengo de ninguna protesta, yo vengo por la línea apostólica. A ver si me puedo explicar. O sea, mi línea de doctrina viene a través de toda la Biblia. ¿Dónde comenzó mi doctrina? Usted tiene que saber eso. Mi doctrina comenzó en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento estaba la doctrina de Dios. La enseñanza, inclusive se hablaba del Mesías. Y después vino Cristo, que dio toda la enseñanza a la iglesia, y después los apóstoles enseñaron a la iglesia todo lo que Cristo les había enseñado. Aunque fue un periodo muy importante porque eso trajo un avivamiento del cristianismo primitivo y una liberación del evangelio puro contra la tiranía y la corrupción eclesiástica. Acuérdense que ellos tenían el control, o sea, ellos tenían el control de todo. Es más, usted, por ejemplo, en ese tiempo, usted no podía leer la Biblia. Es más, no habían Biblia, o sea, se prohibía la lectura de la Biblia. Se decía que el único que podía enseñar Biblia, escuche qué error, era el sacerdote. Y por cierto, ya no, gracias a Dios ahora, aunque ojalá que le enseñen bien, pero en el tiempo en que yo viví, o sea, en el tiempo, no hace tantos años, se enseñaba las misas eran en latín. Entonces yo me recuerdo a las pocas veces que yo fui a la iglesia católica, porque yo fui algunas veces, yo tenía temor de Dios, gracias a Dios que conocí al Señor muy joven, y entonces yo veía ahí al pastor hablando en latín y yo, de lo más contento, no entendía nada, me iba igual que yo entraba. Yo iba por ir. Entonces si la gente se arrodillaba, yo me arrodillaba. Si la gente se presionaba, yo me presionaba. Pero no entendía. Me acuerdo que un día, porque a veces en ese tiempo, eso fue ya por los años 60, vino una vez un sacerdote y habló en español, que a mí me impactó, porque dijo ciertas cosas que después yo conocí. Hablaba de lo que Cristo decía y yo decía, oye, aquello hasta que gracias a Dios después en el año 62 ya yo empecé a caminar con el Señor. Pero lo que voy, pero había una tiranía, que decía, había un control absoluto de la iglesia. De la iglesia, en ese caso, la que tenía el poder, porque tenía un poder económico, y entonces los que no estaban de acuerdo, porque esto es historia, los que no estaban de acuerdo con la iglesia instituida, que era en este caso la iglesia católica, le llamaban herejes. ¿Qué le hacían los herejes? Los quemaban. Y viene un triste, quiero decirle, antes de decir esto que voy a decir, que dentro de la iglesia católica hubo hombres grandes que temieron a Dios y que después llegaron a conocer. No todos eran malos, quiero decir eso. Pero en la iglesia católica, de la iglesia católica surgió el periodo más negro que se conoce, la llamada Inquisición. Si usted quiere saber qué le hacían a los cristianos en la Inquisición, búsquese simplemente un documental. Si el documental dura una hora, a los 10 minutos usted lo va a quitar, porque dice, no, esto no es posible. De lo que le hacían, solamente para que, aparte de quemarlo, no, los torturaban solamente para que se retractaran de la fe, porque eran herejes, porque no reconocían la autoridad de la iglesia y porque creían en la autoridad bíblica y leían la Biblia por su cuenta. Así que, aunque esto fue un periodo importante, nosotros venimos por la descendencia apostólica o por la línea apostólica, la línea de Jesucristo. Sugiero que lean el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el discurso del Monte de los Olivos, porque ahora estamos viviendo simplemente una de las señales que Cristo dio. Pero allí ahora en este estudio vamos a ver algunas de estas, no las vamos a entrar en detalle hoy, pero sí vamos a mencionar. Así que en este estudio que llega hasta la segunda venida de Cristo es muy importante el sermón profético, el discurso del Monte de los
de los Olivos, perdón, que Cristo dijo. Está en Mateo 24, está en Marcos 13 y en Lucas 21, son los tres. Vamos a ver las señales dadas por Cristo para los últimos días, esto que estamos viviendo. Porque la gente, yo a veces me maravillo, yo veo hoy gente asombrada por lo que está pasando. Yo no siento ningún asombro en el sentido, eso está escrito, hijo. Está escrito en la Biblia. Cristo lo dijo hace 2000 años. Y fíjese que Cristo dijo, ya os lo he dicho antes, para que cuando suceda, no se asombre. Hoy hay gente que se asombra, pero dice ahí creyentes, y yo no estoy poniendo en juicio su fidelidad ni su salvación. Dice, pero ¿y esto que está pasando? Hijo, esto que está pasando lo dice la Biblia. Desde hace 2000 años Cristo lo enseñó que iba a suceder. Entonces vamos a ver las señales dadas por Cristo, aunque hoy no vamos a entrar en detalles, pero después sí. Una es el engaño, esa vamos a hablar después. Ahora, quiero decir algo. Por ejemplo, todos los días, bueno, ya se daban, ya ahora creo que no los están dando, se daban los casos nuevos de coronavirus. ¿No se dan cuenta que ahora ya no se están dando? Y ahora, pues, parece que no conviene decir las cosas, entonces no se dan. Pero todos los días dan casos nuevos de coronavirus, o se daban. Algunos países todavía los dan y usted va al internet y los va a encontrar, pero ya quizás no lo encuentre en muchos noticieros. Pero no se dan los casos de las personas engañadas. ¿Qué ustedes creen que sucedería si se dijera, vamos a hacer las estadísticas diarias de cuántas personas son engañadas por día? ¿Ustedes creen que, bueno, hoy hubo, a nivel mundial, hubieron 200.439 engañados? ¿Qué usted cree? Se queda muy corto. O en tal continente hubieron engañados 2.374.000 personas. Muy lejos de realidad. Si vamos a tener una estadística del engaño, hermano, no hay cifras para ponerla. Porque todos los días la gente son engañadas, todos los días, pero no una vez, muchas veces. Y el engaño es la primera señal dada por Cristo. O sea, cuando el engaño llegaría ya casi al tope, entonces que estaría cerca la venida de Cristo. Ahora bien, ¿en qué nivel está el engaño? ¿Que no nos han engañado ahora? Hoy no nos dicen algo y después mañana nos dicen otra cosa, o no lo dicen, o lo suspenden, o lo cambian. El engaño. Ahora, también hablan estas señales de falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Siempre los ha habido, ¿verdad? Guerras y rumores de guerra. Hay guerras actualmente en el mundo. Pasa que ahora, como es el COVID-19, no se habla de las guerras, pero están muriendo miles de personas todos los días. Ahora, fíjense la cuarta, pestes o pestilencia, epidemia. Oye, vamos a parar aquí un momento. Pestes o pestilencia, epidemia, y está hablando de señales para el tiempo del fin, pero esto se dijo en el primer siglo, o sea, hace casi 2000 años que se dieron estas señales. Entonces la gente ahora está asombrada por la pandemia, que es una epidemia del COVID. Lea la historia para ver cuántas epidemias han habido en el mundo. La gripe española mató a millones de personas. Creo que en el año 1918. Y hubo otras epidemias antes que esa, y en el tiempo bíblico hubo epidemias. Entonces, esta epidemia me está diciendo a mí que las señales que Dios da en su palabra se están cumpliendo. Es una epidemia más. Ahora, esta epidemia sí tiene algo especial, que esta epidemia le revela al que conoce la Biblia que es posible controlar a la humanidad completa, porque lo que está pasando ahora no había sucedido nunca. Y entonces un día va a venir el anticristo que va a controlar al mundo entero. Pero las pestes o pestilencia o epidemia, pues estaba anunciado por Cristo hace 2000 años atrás. Entre eso, lo que está, claro, ustedes saben que epidemia se llama epidemia cuando la epidemia es en una región específica, puede ser una parte de un país, es una epidemia. Es una pandemia cuando abarca, es una epidemia, una pandemia y después lo otro. No, es decir, más que tiene dos rangos. Bueno, epidemia cuando es una región y pandemia cuando abarca a todas las regiones del mundo. O sea, para que se catalogue una epidemia, pandemia, tiene que haber, por ejemplo, digamos 50, 60, 70. Actualmente creo que hay 186 países donde ha llegado la epidemia.
Pero eso no habló Cristo, ¿sí? Entonces yo tengo que estar tranquilo. Tranquilo en el sentido de que el Señor me lo advirtió. Y después, vamos a dejarlo allí, hambres en diferentes lugares. Fíjense que Cristo, cuando dio las señales, las dijo, pero muy específicamente, hambres en diferentes lugares. No es que va a haber hambres en todos los lugares a la misma, hambres en diferentes lugares. Por ejemplo, con esto de esta epidemia, se han suspendido todas las noticias que antes la gente tenía. Por ejemplo, no se ha dicho más noticias de cuánta gente muere de hambre diariamente. ¿Cuántos pueden morir diarios por la epidemia esta? Mueren, no sé cuánto, mueren diario 100,000. No creo, no llega a 100,000. ¿Es 50,000? No llega a 50,000 diarios. Yo estoy hablando a nivel mundial. A nivel mundial no llega a 50,000. 20,000 más o menos. O 2,000 diarios a nivel mundial. ¿Saben cuántas personas mueren de hambre diariamente? Diariamente, miles y miles, no se menciona. Y anualmente mueren millones de personas de hambre. Pero dice que en diferentes lugares. Por ejemplo, coja un video ahora, cuando llegue a su casa esta noche, coja un video del África, del Asia, y vea cuánta gente está muriendo de hambre. Yo no sé si usted sabe ¿saben que el hambre es una de las señales que Cristo dio? Cuando lleguemos al tiempo del anticristo, uno de los 4 caballos, saben que es el negro, ¿no? Bueno, el hambre produce un color negrizo en la piel. O sea, la persona muere de hambre, te vas muriendo poco a poco. O sea, imagínense que usted lo metan a una celda ahora y dice, ahí estás hasta que te mueras. O sea, te vas consumiendo. El hueso se te va pegando. Por ejemplo, vimos los que murieron por hambre y por desnutrición en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dice la Biblia que había hambre en diferentes lugares. Ahora, ¿hay hambre en diferentes lugares? Sí. Ahora, cuando dicen diferentes lugares, quiere decir que habría otros lugares que no habría hambre. Inclusive, se cree que con la comida que se desperdicia en los países industrializados, daría para dar alimento a millones de personas todos los días. Pero se bota. Ustedes saben, el otro día fui a un supermercado, no voy a decir el nombre, X, y voy a devolver algo que compré que me equivoqué al comprarlo, pero estaba bueno. ¿Sabes qué hicieron? Yo no sabía que eso era así. Y después me dijo mi hijo, no papi, eso sí es así. Cogieron y lo echaron por la basura. Oye, pero con tanta gente de hambre, eran 2 cuartos de leche que me equivoqué al cogerla. Y entonces, ¿cómo es posible? Ahora, si estoy hablando de eso, estoy hablando de otras cosas. Oye, y no pudieran decir, bueno, vamos a poner un estante allí, aunque no lo ponga a la venta por las regulaciones, pero entonces voy a repartírselo a personas, porque oye, ¿cuánta gente desearía tomarse un vasito de leche por la mañana? Bueno, yo viví un tiempo en que yo no tomaba leche por la mañana. Ni poquito de agua azúcar. Muy buena el agua azúcar, ¿sabes? Su agua, su azúcar prieta, a veces menos azúcar, más azúcar. Y su vasito de pan mojado con agua azúcar, lo infla el estómago. ¿Te parece que se comió la mitad de un puerco? Pero no había leche, punto. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, tristemente por eso Cristo dijo hambre en diferentes lugares, porque ¿sabe qué? Esa gente que tienen y no reparten van a ser juzgados por ello, por su maldad, por su corrupción, por su indiferencia contra el dolor humano. Porque si los millones que tuviera la gente se repartieran, que sea una parte, ¿cuántos millones de personas les haría resuelto el problema? Pero no lo hacen, punto, no lo hacen. O sea, hay millonarios en el mundo que algunos tienen, 50,000, 60,000, 70,000 millones, y algunos tienen billones de dólares. ¿Saben que la persona, por eso Dios va a juzgar y dice que el hombre que no tiene a Dios acumula ira para el día de la ira? Voy a terminar con esto. Ira para el día de la ira. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora usted tiene 7 billones de dólares. Escuche bien, usted los tiene. Y vamos a suponer que tiene una familia de 100, un ejemplo. Que es difícil que el billonario lo comparta con la familia de 100. No, si lo comparte con otro es mucho, porque son las avaricias los consumen. Pero vamos a suponer que tiene 70 billones o 7 billones, 7,000 millones. ¿Saben que no votándolo, estoy diciendo no votándolo, o sea, no es que usted lo vote, no es ni dándoselo a otro.
7,000 millones no hay persona que lo gaste, ni aunque vive a 100 años. Porque ¿cuánto puede gastar una persona diaria? Una persona no puede gastar $1 millón diarios. Se la voy a poner bien sencilla. Vamos a suponer que ahora diga, no, yo sí voy a gastar $1 millón diarios. Yo digo sin votarlo, a ver si me estoy explicando. Si lo va a votar, no. Si lo vota, claro, puede votar hasta 10 millones. Sin votarlo no hay quien gaste $1 millón diarios. Y sin invertir, porque usted puede decir, no, voy a invertirlo, voy a comprar un edificio. No, estoy hablando de gasto, no de inversión. Gastarlo, no hay quien gaste $1 millón diarios. Vamos a suponer que usted diga, no, me voy para Dubái. Y ahí hay el hotel, uno de los más caros, puede ser que me cueste $45,000 a la noche. Vamos a suponer, ok, alquilo el hotel, la habitación $45,000. Además que puedo desayunar, almorzar y comer, porque si desayuno 2 veces, mejor me hace mala digestión y entonces ni almuerzo ni como. ¿Cuánto me costará el desayuno, almuerzo y comida? Vamos a ponerle $5,000. Me parece que se me fue la mano. Ahora vamos a suponer que entonces después voy a un lugar que bueno, si vas a jugar quizás se gaste eso, pero el juego ya eso es, estoy hablando de gastarlo en cosas normales. Lo que quiero decir, hermano, que el hombre no entiende que ese dinero que tiene le es imposible gastarlo. Imposible. Bueno, es más, aun cuando juegue, si no bota el dinero, porque vamos a suponer que tiene 7,000 millones, vamos a suponer que va a un casino y que pierde en una noche $1 millón. ¿Qué? O que pierde 2 millones, pero para perder 2 millones tiene que estar demasiado fatal, que no gane ni una vez. O que pierda 3 millones, o que pierda 5 millones. Ahora, si usted quiere, saque la cuenta. Una persona que gaste $5 millones diarios, sáquele los días a ver en qué tiempo gasta los 7,000 millones, 7 billones. Saque la cuenta y después me dice, a ver cuántos años tiene que meterse. No le va a alcanzar. Y lo está haciendo indebidamente. Ahora, ¿cuánta gente hay que simplemente no tiene un cafecito por la mañana? Mire, esto nos tiene que enseñar esto. Cuando usted se levante por la mañana, quizás usted no puede tomar leche si le hace daño, pero usted se puede tomar algo calientico. Dé gracias por ello. Porque hay gente que se levanta y no puede tomar nada. No tiene nada calientico. Ustedes saben que hay países donde hay una crisis económica tremenda y no tienen ni para poder comprar lo elemental. Entonces viven al día. Por ejemplo, compran un paquete de cereal para 5 en la familia. Pero ese paquete de cereal no es para un día. Ese paquete de cereal tiene que durar 2 días. Porque además que se compraron, ejemplo, 3 paquetes o 5 paquetes o 4 paquetes para la semana. Y entonces son 5 de familia. ¿Qué cantidad de cereal se pueden comer? Y no le pueden echar leche porque no tienen agua. Entonces nos quejamos porque el cereal ese cereal no es el que yo quiero. Esta leche no es de vitamina, no tiene vitamina D. O esta leche no es lácteo. O esta leche no sé qué cosa. O esta leche no es macalto. Hermanos, ¿no se dan cuenta que a veces nos olvidamos de aquellos que no tienen nada? Tenemos que orar y dar gracias a Dios por lo que tenemos. Que Dios nos bendiga y que entendamos que estas señales están dadas por Cristo y que entre estas señales están las epidemias, esas que estamos pasando. Vamos a continuar este estudio después, pero hermano, qué bueno es saber que Dios nos dijo todo lo que iba a suceder, pero al final Él va a implantar primero su reino milenial y después eterno. Y ya nada de esto que hoy vemos en el mundo, ni estas injusticias, pues pasarán más, porque Dios va a establecer un reino justo y perfecto, donde todos van a disfrutar de una paz y de una armonía y de un compañerismo y de una felicidad inigualable, y va a durar por la eternidad. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú nos has dado más de lo que merecemos, pero por tu amor lo has hecho. Nos has dado el gozo de la salvación, nos has dado la garantía de la vida eterna y la seguridad, Señor, de estar en ese reino tuyo por los siglos de los siglos. Pero también nos da lo que necesitamos todos los días, sea mucho o sea poco. Te pedimos por aquellos que no lo tienen, por aquellos que quizás cuando comen una vez al día dan gracias. Que nosotros demos gracias por todo lo que tú nos has dado y que nos preocupemos los unos por los otros, por aquellos que quizás tienen menos recursos, para poder apoyarles con nuestras oraciones y también, si es necesario, económicamente o de alguna forma material. Ayúdanos, Señor, a entender que las señales tuyas han sido dadas con mucha antelación y que lo dijiste bien claro. Os he dicho todas estas cosas para que cuando suceda entendáis que yo lo había dicho antes.
que estemos alerta, sabiendo que la venida de tu Hijo Jesucristo por tu iglesia está cerca y que todo se está cumpliendo. Que pronto tú implantarás tu reino milenial y después eterno. Y que es una garantía que aquellos que hemos creído verdaderamente disfrutaremos de él. Bendícenos a todos y bendice a aquellos que nos han escuchado en esta hora. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.